¿Alguna duda de lo que vimos hace 8 días, muchachos? Muchachos, ¿alguna duda de lo que vimos anteriormente? No, por mi parte no, Eric. Ok. Bueno, vamos a hablar entonces de la Ogdoada. Recuerden que cada lugar, cada ciudad en Egipto, por antigüedad desarrolló particularmente una visión del mundo y de los dioses, y tenían, por así decirlo, su propia cosmovisión. Cuando ocurre la unificación en Egipto, obviamente se empieza a sincretizar muchas figuras de la divinidad, empiezan a fusionarse diferentes mitos de la creación, y de toda esta conjunción de reflexiones sobre la divinidad y el origen del cosmos es de donde surgen estas teologías que estamos revisando, la teología de Heliópolis, la teología de Hermópolis, etc. Entonces hay que tomarlo en cuenta. En el caso de Hermópolis, la divinidad principal era el dios Tot, que como pueden ver representado en la imagen del lado derecho inferior, era representado como con cabeza de un pájaro que se llama ibis. Tot era considerado en general como la sabiduría, ¿no? El dios de la sabiduría. Y este atributo dado a Tot no se nos deja muy en claro a nivel de la cosmología, porque es más bien entendido desde el plano de lo que está más allá de la muerte, porque es el dios Tot quien pasa a formar parte de las pruebas que el difunto tiene que rendir para acceder a la vida futura, para acceder a la barca de guerra. Entonces, en general, podríamos decir, Tot es el dios de la sabiduría, es el dios que conoce las cosas. Y esta sabiduría como conocimiento es el punto de interpretación que me parece es clave para esta teología hermopolitana. Fíjense que a diferencia de Heliópolis, aquí Hermópolis tiene una ogdóada, es decir, conciben 8 dioses primordiales. Pero en ninguno de estos 8 encontramos a Tot. Algo curioso, porque Hermópolis, de hecho el nombre de Hermópolis está helenizado. Recuerden que en el periodo tolemaico hubo un proceso de helenización muy fuerte en Egipto, y muchos nombres de las ciudades que conocemos hoy en día son la traducción que hicieron al griego de su nombre en egipcio original. Por ejemplo, Hermópolis, ¿sí? ¿Qué tipo de etimología le encontraríamos? Hermes. ¿Y Hermes qué es? Él es un dios mensajero para el mundo helénico, y a Tot se le comparó, se le asemejó al dios Hermes. Entonces, cuando escuchamos Hermópolis, es la ciudad de Hermes, en este caso sería la ciudad de Tot. Helios es sol, y obviamente, ¿cómo se traduciría Heliópolis? La ciudad
del Sol, ¿no? Helios y Polis. Bueno, ok. Entonces, a pesar de que la octóada hermopolitana no considera a Thoth, es porque Thoth termina siendo una deidad suprema, incluso superior al demiurgo, ¿no? A un papel demiúrgico que nos pudiéramos encontrar en otras teologías. De modo que hay autores que señalan que estos 8 dioses primordiales no son otra cosa sino manifestaciones del mismo Thoth. Y ojo, fíjense qué significan los 8 dioses de esta teología hermopolitana. Tenemos alineados en parejas, ¿sí? Hombre, mujer. Eso ya es un dato a considerar. Tenemos a Nun y a Naunuet, que significan las aguas primordiales. Y hay autores que señalan que esas aguas primordiales son caos. Son caos porque aún no surgen las cosas, aún no están diferenciadas. Recuerden que el mar o el agua parece toda homogénea en tanto que su volumen cubre una gran extensión. De modo que es todo semejante. Y de lo semejante no puede o de lo igual no puede haber diferencia. La diferenciación surgiría a partir de que esas aguas primordiales o caóticas se diferenciaran, perdón, gracias a la acción de la voluntad divina. Ahora tenemos otra pareja que es Kut y Kauket. Esta pareja significa las tinieblas, significa la noche. Noche y tinieblas es lo mismo. La siguiente pareja es y Ejet. Esta pareja significa el espacio infinito. Hay autores que lo traducen como eternidad, aunque habría que ver etimológicamente si es más correcto traducirlo como infinito o como eternidad. Y bueno, la siguiente pareja tenemos a Nia y a Niat. Si se dan cuenta, todas estas palabras tienen, por así decirlo, una misma raíz, solamente están diferenciadas por sus letras finales, ¿no? Que diríamos es el indicador de femenino o masculino. Nia y Niat, o Amón y Amonet, que significan lo misterioso. Esta es la octoada. 8 dioses principales divididos en parejas. Y bueno, lo que les decía hace un momento, ¿no? También lo que significan estas parejas. Y bueno, ¿qué decir respecto de estas parejas? Que si interpretamos a esta octoada como manifestaciones de Thoth, recuerden que una manifestación es algo que caracteriza de algún modo particular algo, ¿no? Cuando se nos manifiesta, por ejemplo, en la religión cristiana, cuando hay manifestaciones divinas, se dan experiencias particulares, a través de las cuales se conoce precisamente algo particular de la divinidad. Se conoce, por ejemplo, el pensamiento, se conoce la voz, se conoce la voluntad, se conoce el perdón, se conoce la ira, pero todo es gracias a una manifestación. En el caso de la octoada, no es una manifestación que suprima que suprima un aparente politeísmo, sino por el contrario, la manifestación del Dios Thoth se da en las figuras, en las diferentes figuras divinas, ¿no? En un politeísmo. Y otro dato para esta interpretación que quisiera que lo tomaran en cuenta es que estas parejas, esta ogdoada,
pudiéramos analizarlas desde el concepto mismo que cada una encarna y interpretarlas como atributos de la divinidad suprema que ni siquiera necesita ser parte de esta dialéctica para ser suprema. Y esto es una intuición que tengo y que habría que valorar profundizando más en los textos. Sí, verdaderamente pudiéramos decir que la teología hermopolitana considera a Tot mucho más allá de los mismos dioses. Ahora, regresando al discurso de interpretación primario, decíamos que podíamos considerar estos dioses como atributos de la divinidad. Y, por ejemplo, ¿qué atributo le daríamos a la divinidad? Piensen en Nun y Nuet, como ese océano primordial. Estamos hablando de una substancia primaria, una sustancia primigenia. Y recuerden que una sustancia primigenia ya nos habla de una concepción metafísica y de ubicar el origen de las cosas a partir de lo uno. Esto tendríamos que decir que metafísicamente hablando es una abstracción sin igual, quizá no pulida porque aún nos aparece esta dialéctica en parejas y a través de un aparente politeísmo, pero la intuición va para allá. O sea, ¿por qué pensar al universo, al origen del universo en una sustancia, una única sustancia primigenia, que sería el océano? Entonces, yo creo que un gran avance que tuvieron estos pensadores egipcios. Por otra parte, el atributo de Ehu y Enet como eternidad, como la vemos traducido también como el espacio infinito, tendríamos que decir que si fuera en tanto eternidad, estaríamos hablando de un atributo muy curioso porque estamos diciendo que la divinidad supera las limitaciones que nosotros conocemos en la vida ordinaria, que son limitaciones de la materialidad. Ahí tendríamos que decir, en especulación metafísica y teológica, aquí han acertado, se van acercando mucho más a los atributos que conocemos actualmente en teología racional. Por otra parte, tenemos a Keku y Keket. Ellos significan esa oscuridad, la ausencia de la luz y que debemos interpretarlo como ese momento anterior a la creación. ¿Sí? Es una ausencia. Y esto, si queremos considerarlo como un atributo más de la divinidad, de Tot, deberíamos de pensarlo bien, porque ¿cómo sería posible que a la vez que el Dios Supremo crea, a la vez Él es las tinieblas, Él es el previo, Él es la ausencia de las cosas? Y esto es interesante porque siguiendo de igual manera esta dialéctica divina, diríamos que más bien es la divinidad la que recoge la totalidad de las cosas, tanto el es como el no es, tanto la presencia como la ausencia, tanto la luz como la oscuridad. Y esa es una idea interesante. Y finalmente tenemos a Amón o Amonet o Nia y Niat, que significan lo misterioso, aquello que está escondido y que siempre me parece en todas las culturas lo vamos a tener presente como atributo de la divinidad. O sea, la divinidad es algo profundo, misterioso, inabarcable, insondable. Y cuando los egipcios pensaron en Amón y Amonet, seguramente estaban reflexionando sobre este abismo que se cierne siempre en la divinidad y que
nos hace conscientes de nuestra propia finitud y obviamente de la inmensidad que se nos presenta cuando llegamos a la idea de la divinidad suprema. De modo entonces, resumiendo, Tot sería sustancia primordial, sería eterna, sería incluso el momento previo a la creación y a la vez es misterioso. Y es a través de estas características de substancialidad, de eternidad, de la oscuridad o del previo, ¿no? Del antes, y de el misterio que permanece oculto, es como entenderíamos a la figura de Tot. Sin embargo, no nos queda claro, incluso para los propios egiptólogos, si Tot debe ser considerado como algo aparte o como algo dentro de la Ogdoada. Veremos algunos textos en los que se nos va a hablar de la Ogdoada desde un punto de vista que ya no es puramente egipcio, y serán unas interpretaciones más de esta Ogdoada. Van a poder encontrar además textos y autores que incluyen a Tot en la Ogdoada y otros que no lo incluyen en la Ogdoada. En el caso de esta clase estamos siguiendo la interpretación brindada por Mircea Eliade en su primer volumen de Historia de las Religiones, además de seguir algunos datos compartidos en la página de egiptología.org sobre precisamente la teología de Hermópolis. Bueno, entonces, la Ogdoada, decimos, es anterior al mismo sol, ¿sí? La Ogdoada es la que le da oportunidad de ser al sol. Y fíjense que a diferencia de la teología heliopolitana, que explica el cosmos a partir de divinidades que encarnan la materia, la teología de Hermópolis explica el cosmos, pero representando algo más que divinidades que nos signifiquen la materia. ¿Qué quiero decir? Recuerden, ¿qué significaba la Eneada? Después de Atum, el aire, la humedad, el cielo, la tierra, el agua. Son aspectos materiales que encarnan atributos de voluntad y que a partir de su voluntad lo demás surge. En el caso de la Octóada, ellos se refieren, sí, no hay duda alguna, en Nut y Naunet está la substancia, ¿no? Que es identificada en las aguas primordiales, pero los siguientes tres no refieren a un componente material, sino nos están dando a entender aspectos de esa divinidad suprema, tan profunda, tan incognoscible, que hace surgir las cosas porque, yo al menos así lo resumo, porque todo lo contiene y todo lo que pueda haber también lo contiene. Todo es parte de él. Y esa sería esta concepción de Hermópolis, en la cual Tot es ese previo a la creación, es esa infinitud, es esa sustancia primera y a la vez es algo misterioso y escondido que a la par que se va revelando, que se va mostrando en el tiempo. Y se va mostrando en el tiempo porque podemos identificarlo precisamente en estos 8 dioses. Y bueno, ¿qué es lo que pasa en esta cosmogonía? Esta Ogdoada que surge o que aparece en medio de esta situación originaria del cosmos, y no tenemos certeza clara si alguno de ellos pone un huevo o entre todos ayudan a colocar un huevo, del cual
va a surgir el sol. Entonces hay una... Hermópolis es considerada para esta teología como el sitio de origen del mundo, y sobre el lago surge una especie de colina en la cual estos dioses con atributos zoomorfos, con cara de serpiente o con cara de rana, y ojo, todos surgen de un huevo, todos son ovíparos, contribuyen a poner el huevo del cual surge el sol. Y surgiendo el sol, surge la regla del día y de la noche, surge la vida en Egipto. Básicamente, esa es la cosmogonía hermopolitana. A partir de la Ogdoada, ellos hacen surgir al sol y entonces se puede inaugurar el orden cotidiano del cosmos, regido por el día y la noche y las revoluciones, obviamente, de los cuerpos celestes. Y bueno, lo que les decía de la comparación entre Heliópolis y Hermópolis. O sea, Heliópolis subraya aspectos físicos en su cosmogonía, incluso en su teología. Pero en el caso de Hermópolis, ellos subrayan más aspectos. Aquí yo he puesto en la diapositiva espiritualista, pero tendríamos que corregir y dejarlo como aspectos metafísicos. Subrayan el aspecto metafísico del tiempo, de la infinitud, de la substancia primaria, al igual que de lo escondido, del oculto. Se enfocan a otro orden de explicación del origen del cosmos. Y bueno, hasta ahí de la teología hermopolitana. ¿Alguna duda, muchachos? Yo tenía una, bueno, en cuestión de que mencionabas que Tot se subdivide en esta subdivisión. ¿Cómo, cómo se realiza? Bueno, tenía la duda en que si los que habías mencionado eran como deidades con mentalidad propia, por decirlo así, o eran puro espejismo de, de o pura manifestación de todo, o si tenían mente propia o algo así. No sabía cómo entender. Una excelente pregunta. Bueno, las fuentes consultadas no nos aclaran mucho al respecto, porque como les dije hace un rato, dependiendo igual la fuente que uno consulte, y no estoy hablando de fuentes de interpretación, sino los papiros mismos, las inscripciones en los templos, etcétera, son muy variables, y no hay un censo, no hay un censo común sobre si Tot está en la Ogdoada como alguien diferente, y en ese caso las demás divinidades también tendrían, por así decirlo, una mente propia, o más bien una identidad propia, una voluntad propia, o si Tot es más bien la luz que se refleja, metafóricamente hablando, que se refleja en estas 4 manifestaciones. Repito, no está claro, aunque por la interpretación que hasta ahorita yo he podido hacer, me parece que Tot es más bien la manifestación diversificada en 8 dioses. La figura de Tot como dios principal de Hermópolis se mantiene, como quien dice es su santo patrono, pero cuando quieren incluir la explicación del cosmos de Hermópolis, la quieren incluir abarcando a las demás divinidades, pues la seleccionan y de algún modo nos resaltan estas
estos 4 aspectos de la divinidad y los terminan explicando como manifestaciones. Y diríamos, en tanto manifestaciones, pues no tendrían una identidad plena. La manifestación es parte, es mostrar una parte de lo que sigue oculto. Y al mostrar una parte, tendríamos que decir que están mostrando a Tot. Aunque, repito, no está muy claro si verdaderamente son algo diferente o son, vaya, con un ejemplo, o son una arista más, son un ángulo más de lo que podemos conocer de Tot. Repito, no está claro, aunque parece ser que, que sí, que no tienen una identidad propia, sino solamente son manifestaciones de estas características de Tot. No sé si queda un poquito más claro, Tona. Así, gracias. ¿Alguien más? Eric, y entonces en esta comparación o manifestación que se puede hacer análogamente, no sé, con el Dios nuestro, de nuestro Dios, en la referencia de un Dios uno y trino, o sea, un solo Dios se manifestado, por así decirlo, en tres, es más o menos parecido a lo que se plantea aquí, un solo Dios, todos manifestados, no sé, en ocho personajes, algo así. Sí, bueno, como analogía pudiéramos pensarlo, aunque el concepto de persona divina, que ocupamos en el cristianismo, no creo que tenga un correspondiente en este tipo de teología egipcia. Porque, o sea, nosotros en la doctrina cristiana tratamos de salvar la unicidad de Dios, pero incluyendo las 3 divinas personas. En el caso de la teología de Hermópolis, no está tan claro si quieren salvar una unicidad de Dios, porque de hecho estos dioses primordiales van a recibir un culto particular. Y eso también sería algo que nos da la interpretación para decir, bueno, es que son algo diferente. Son algo diferente, pero forman parte de lo mismo. Y eso, en palabras, pues, es terrible porque no alcanzamos, o sí, no alcanzaríamos a dilucidar plenamente entonces qué son. Si son personas, y en tanto personas son individuales, o más bien son reflejos de uno mismo, de algo, ¿no? de todo, de lo mismo, pero bajo diferente ángulo. Entonces, te digo, como analogía, pudiéramos decir que se parece, ¿no? La Trinidad, la teología de la Trinidad cristiana con esta concepción de Tot y la Octoada, pero con muchas distancias, porque ellos no tenían conceptos que nosotros ocupamos como persona. No sé si quedó más claro, Emilio. Sí, bueno, era más que nada por la parte de la analogía, ¿no? Se me hacía como que algo similar en ese sentido, ¿no? Pero igual ya rescatando los conceptos que dices, pues sí se hace la distinción. Sí, es que hay que hacer esa distinción, porque es lo que diferencia a la teología cristiana de otras teologías. O sea, que tiene un parecido, sí, pero hay que hacer esa distinción. ¿Alguien más, muchachos? ¿No? ¿Seguros? Porque ya vamos a empezar a leer
Ahora sí, textos que nos hablan sobre la Audoada. Claro, es una interpretación de la época tolemaica o incluso posterior. Vamos a leer textos herméticos.